Imagina tener todo el éxito y el poder que alguna vez soñaste, y aún así descubrir que algo importante en tu vida falta. Así era la vida de Alejandro Monteiro, un magnate de la tecnología que, a sus 45 años, había alcanzado un nivel de riqueza y prestigio que pocos siquiera podían imaginar. Dueño de una mansión majestuosa en la cima de una colina y fundador de TechVision, la empresa que había revolucionado el mundo de la tecnología, Alejandro parecía tenerlo todo. Cada mañana, su rutina era un ritual bien ensayado: despertar entre sábanas de seda, disfrutar de un baño con vista panorámica de la ciudad, y desayunar delicias gourmet preparadas por su chef personal. Todo en su vida seguía un guión perfecto, hasta aquella mañana. Como siempre, Alejandro revisaba las noticias en su tablet, una nueva edición con la tecnología más avanzada, cuando su asistente personal interrumpió su concentración. «Señor Montero, su auto está listo». Alejandro asintió, ajustó su impecable corbata y salió al brillante Rolls-Royce que lo esperaba. El trayecto a la sede de TechVision transcurrió en un silencio elegante, rodeado de los edificios de cristal que se elevaban como testigos de su éxito. Al llegar, fue recibido con la usual reverencia y respeto de empleados y ejecutivos. Nadie se atrevía a interrumpir su paso, y él respondía con gestos corteses, manteniendo esa distancia que, según él, era fundamental para liderar con autoridad. Su oficina en el último piso del edificio le ofrecía una vista amplia de la ciudad, pero su mente estaba en su trabajo, como siempre. Las horas volaron entre reuniones, decisiones estratégicas y el repaso de su agenda diaria. TechVision estaba por lanzar un sistema de inteligencia artificial que prometía revolucionar el sector de salud, y Alejandro no podía evitar sentir una satisfacción creciente mientras pensaba en el impacto que causaría su último logro. Al caer la tarde, mientras recogía sus cosas para marcharse, su asistente se acercó, visiblemente incómoda. «Señor Montero, hay un problema en el estacionamiento, parece que uno de los empleados de mantenimiento está causando una escena». Alejandro frunció el ceño, irritado ante la idea de que algo pudiese alterar la impecable imagen de su empresa. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz cargada de molestia. La asistente lo miró nerviosa. «Es mejor que lo vea usted mismo, señor». Intrigado y algo molesto, Alejandro siguió a su asistente hasta el estacionamiento subterráneo. Allí, a la luz fría de los fluorescentes, encontró a un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme de mantenimiento de TechVision, hurgando entre los contenedores de basura con movimientos desesperados, buscando algo entre los desechos. El impacto de la escena lo dejó inmóvil. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que uno de sus empleados, alguien que trabajaba en su próspera empresa, estuviera buscando comida en el basurero? «¿Quién es este hombre?», preguntó Alejandro finalmente, con la voz apenas audible. La asistente respondió en un murmullo: «Es Manuel Rodríguez, señor. Trabaja aquí desde hace casi 10 años». Alejandro observó al hombre con detenimiento por primera vez. Notó las ojeras marcadas, las manos ásperas y los hombros caídos bajo el peso de algo invisible. En ese momento, Manuel levantó la vista y sus ojos se encontraron. En el rostro de Manuel, Alejandro vio una mezcla de vergüenza y desesperación que lo golpeó como un puño en el estómago. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Manuel, al darse cuenta de que había sido descubierto, apartó la mirada rápidamente y recogió sus cosas, desapareciendo en las sombras del estacionamiento antes de que alguien pudiera detenerlo. Alejandro se quedó allí, inmóvil, sintiendo como el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. La imagen de Manuel escarbando en la basura se grabó en su mente, desafiando todo lo que él creía saber sobre su empresa, su éxito, su vida. «¿Llamo a seguridad, señor?», preguntó la asistente, rompiendo el silencio. Alejandro negó con la cabeza, sin palabras, y se dirigió a su auto, sumido en una tormenta de preguntas sin respuesta. Mientras el Rolls-Royce deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, Alejandro miraba por la ventana, pero ya no veía los rascacielos ni las vitrinas de lujo. En su mente solo estaba el rostro de Manuel, apareciendo una y otra vez, como un recordatorio constante de una realidad que él mismo había ignorado durante demasiado tiempo. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro Monteiro, el magnate de la tecnología, el hombre que tenía todo, se sintió verdaderamente inquieto. Alejandro pasó la noche en vela, dando vueltas en su cama de sábanas de seda, incapaz de escapar de la imagen que había presenciado esa tarde en el estacionamiento. La cara de Manuel, con ese gesto de resignación, volvía una y otra vez a su mente como un espectro implacable. ¿Cómo podía un hombre que trabajaba para él, en su próspera y exitosa empresa,
llegar a tal punto de desesperación. La escena había sacudido los cimientos de sus certezas, y en medio de la oscuridad de su habitación, Alejandro se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había visto. Antes del amanecer, se levantó decidido, con un impulso nuevo que no había sentido en mucho tiempo. Desde la gran ventana de su suite, observó la ciudad que se extendía bajo él, aún dormida, con solo algunos puntos de luz en el horizonte. Alejandro respiró profundamente y, sin saber bien por qué, supo que tenía que entender la historia de Manuel. No podía borrar la imagen de aquel hombre hurgando en la basura, ni la súplica silenciosa que leyó en sus ojos. Sin perder tiempo, llamó al Departamento de Recursos Humanos y pidió toda la información posible sobre Manuel Rodríguez. Su tono de voz traicionaba una urgencia inusual, que desconcertó al personal, acostumbrado a su estilo siempre calmado y controlado. Mientras esperaba que le enviaran el informe, Alejandro recorrió su mansión, una construcción imponente y cargada de lujo, que ahora le parecía fría y vacía. Cada mueble costoso y cada cuadro de autor parecían mirarlo con un reproche silencioso, como si estuvieran recordándole lo alejado que estaba de la realidad de personas como Manuel. Finalmente, recibió el dossier y se sumergió en su lectura, deteniéndose en cada detalle. Manuel había trabajado en Techvision durante casi una década. Siempre había sido puntual, eficiente y había evitado problemas. Alejandro siguió leyendo, notando con creciente asombro que Manuel era padre de 2 hijos pequeños y vivía con su madre enferma, a quien cuidaba desde hacía años. Con cada línea, Alejandro sentía que se abría una grieta en la imagen de éxito absoluto que había construido en su mente. Su éxito, sus logros, y el mundo seguro que había levantado alrededor de sí mismo parecían pequeños y frágiles frente a las luchas cotidianas de un hombre como Manuel. No pudo evitar pensar en sus propios orígenes. Aunque su vida había estado marcada por la ambición y la búsqueda constante del éxito, hubo un tiempo en que él también había conocido la carencia. Recordaba a su madre trabajando largas horas para darle a él y a sus hermanos una vida mejor, luchando por pagar la escuela y las cuentas de la casa. Había jurado que algún día sería rico y poderoso para que nadie en su familia tuviera que pasar necesidades. Pero esa promesa, ese impulso, parecía haberse perdido en el camino. Alejandro pasó la mañana en su oficina, atrapado entre reuniones y compromisos, aunque su mente volvía siempre a Manuel y a su familia. Se preguntaba cómo sería la vida para ellos, despertar cada día enfrentando la incertidumbre de poder llevar comida a la mesa o no. No lograba apartar la imagen de los ojos cansados de Manuel y de su espalda encorvada bajo el peso de un cansancio profundo. Al final de la jornada, tomó una decisión. Quería entender a Manuel, y para eso debía verlo en su propio entorno. Alejandro, en un gesto inusitado para alguien de su estatus, decidió visitar el barrio donde vivía Manuel. Se cambió de ropa, buscando en su guardarropa algo más sencillo, aunque cualquier cosa que eligiera aún resaltaba entre el entorno modesto que se encontró al llegar. Condujo él mismo hasta allí, observando el marcado contraste entre la vida que conocía y aquella realidad. Las calles de ese barrio estaban llenas de edificios viejos, fachadas desgastadas, y niños jugando descalzos en la acera. Alejandro avanzó lentamente, sintiendo que entraba en otro mundo. Llegó al edificio donde vivía Manuel, una construcción decrépita, con paredes descascaradas y escaleras que crujían bajo sus pies. Cada paso parecía resonar, llenando el lugar de ecos que acentuaban el silencio en el pasillo. Dudó un momento antes de tocar la puerta. ¿Cómo sería recibido? Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Manuel, con una expresión de sorpresa y desconcierto que rápidamente se transformó en incomodidad. «¿Señor Montero?», preguntó Manuel, sin saber cómo reaccionar. Alejandro intentó sonreír, aunque se sintió torpe y fuera de lugar. «Manuel, sé que esta visita es inesperada, pero necesitaba verte. Quería saber más sobre ti, sobre tu familia». Manuel lo miró, visiblemente incómodo. Tras un breve silencio, se hizo a un lado y lo invitó a entrar. Alejandro entró y, al mirar el pequeño apartamento, sintió una mezcla de emociones, compasión, vergüenza y una profunda sensación de desconexión. Todo en ese lugar era diferente a su mundo. Los muebles eran viejos pero estaban bien cuidados, y la atmósfera tenía un calor humano que no existía en su lujosa mansión. Desde una habitación contigua se escuchó una tos persistente. Manuel notó la mirada de Alejandro en dirección al sonido y aclaró, con voz baja: «Es mi madre. Está enferma desde hace tiempo». Alejandro asintió, sin saber cómo responder. Había imaginado dificultades, pero no estaba preparado para ver la realidad en primera persona. Sintió que,
Al cruzar la puerta de ese pequeño hogar, había entrado en una dimensión desconocida, en la que su poder y su riqueza parecían inútiles. No era solo un hombre hurgando en la basura, era un hijo cuidando a su madre, un padre luchando para darles lo mejor a sus hijos. Alejandro intentó iniciar una conversación, aunque le resultaba complicado expresarse en un ambiente tan alejado de su vida diaria. Manuel, lo que vi ayer. No sabía que tenías tantas dificultades. Quiero ayudarte. Los ojos de Manuel se llenaron de una mezcla de vergüenza y dolor. Evitó la mirada de Alejandro y murmuró, «Señor Montero, no hace falta que. Esto es algo con lo que yo debo lidiar». «Pero, Manuel, tú trabajas para mí. Es mi responsabilidad saber si mis empleados están bien», replicó Alejandro, sintiendo una urgencia que ni él mismo comprendía del todo. «No puedo ignorar esto». Manuel se quedó en silencio por un momento, y luego levantó la vista, mostrando una vulnerabilidad que Alejandro no había visto nunca en un hombre. «Lo agradezco, señor. Pero para nosotros, para mí y mi familia, la vida ha sido así siempre. Luchamos para salir adelante, día a día». Alejandro sintió una punzada de impotencia. Había construido un imperio, pero frente a él tenía un hombre que luchaba solo por sobrevivir. ¿De qué servía todo su éxito si no podía ayudar a alguien tan cercano? Cuando se despidió de Manuel y salió de aquel edificio, el aire fresco de la calle le pareció insuficiente para disipar la nube de pensamientos que llenaba su mente. Volvió a su auto y se quedó unos momentos en silencio, mirando el edificio. Su vida de lujos y privilegios parecía más distante que nunca. El trayecto de regreso a su mansión transcurrió en un silencio denso, y esa noche, antes de dormir, Alejandro decidió que cambiaría las cosas. Al día siguiente, Alejandro despertó con una determinación inusual. Desde temprano, revisaba documentos y hacía llamadas, aunque su mente seguía fijada en la visita de la noche anterior al modesto hogar de Manuel. Las palabras de su empleado resonaban en su cabeza: «Para mí y mi familia, la vida ha sido así siempre. Luchamos para salir adelante, día a día». Esa frase, tan simple y sincera, lo había sacudido profundamente. Alejandro decidió que debía hacer algo concreto por Manuel y por su familia. Aquella situación no podía ser ignorada, y sentía que ofrecer solo caridad no era suficiente. No quería simplemente arrojarle un cheque o una ayuda temporal, quería darle a Manuel una oportunidad real, algo que pudiera cambiar el rumbo de su vida de forma permanente. Ese mismo día, Alejandro se vistió con su mejor traje y tomó una decisión audaz. Se dirigiría al vecindario de Manuel nuevamente, esta vez con un plan en mente. Necesitaba entender más sobre su vida y su entorno, para encontrar una solución que estuviera a la altura de la dignidad que Manuel demostraba a pesar de sus circunstancias. Antes de ir, instruyó a su equipo para que investigaran posibles programas de ayuda y desarrollo dentro de TechVision. Sabía que su empresa tenía recursos, y ahora, por primera vez, sentía el deber de ponerlos a disposición de quienes más lo necesitaban. Cuando Alejandro llegó al vecindario, observó los edificios desgastados y las calles llenas de vida cotidiana. Había niños corriendo y jugando en la calle, mujeres mayores conversando en las puertas, y hombres que regresaban del trabajo con el cansancio pintado en sus rostros. Alejandro no solía estar en esos ambientes, el bullicio, la cercanía, el aroma a comida callejera, todo le resultaba ajeno y al mismo tiempo fascinante. Por un instante, pensó en su propia infancia y en cómo su vida había cambiado desde entonces. Aquella comunidad le recordó a la suya, aunque él hacía tiempo que había dejado esos recuerdos atrás, enterrados bajo los logros y las victorias de su carrera. Al llegar al edificio de Manuel, tocó la puerta con un ligero nerviosismo. La puerta se abrió lentamente, revelando a Manuel, quien lo miró con sorpresa y algo de desconfianza. Alejandro lo saludó con un gesto amable. «Manuel, no quiero incomodarte, pero necesitaba verte, ¿podemos hablar un momento?». Manuel, visiblemente incómodo, asintió y le permitió entrar de nuevo a su hogar. Esta vez, Alejandro se percató de más detalles: el pequeño altar con fotos de familia, la repisa llena de juguetes gastados pero bien cuidados, y una manta doblada cuidadosamente en el sofá. Aquella casa, aunque modesta, irradiaba el amor y la dedicación de una familia que luchaba día a día para salir adelante. La madre de Manuel, una mujer de cabellos grises y rostro bondadoso, apareció en la sala apoyada en un bastón. Observó a Alejandro con curiosidad, sin saber quién era aquel hombre bien vestido que ocupaba su sala de estar. Manuel se apresuró a presentarlos. «Mamá, él es el señor Montero, mi jefe». La mujer le ofreció una sonrisa gentil y un leve saludo con la cabeza.
Es un placer conocerlo, joven. Manuel siempre habla muy bien de su trabajo en la empresa. Alejandro se sintió conmovido por la sinceridad en sus palabras. El placer es mío, señora Rodríguez. Manuel es un empleado excepcional. Luego de algunas palabras de cortesía, la madre de Manuel regresó a su habitación, dejándolos solos en la sala. Alejandro miró a Manuel, quien evitaba su mirada, como si no estuviera acostumbrado a recibir visitas importantes en su hogar. Finalmente, Alejandro habló con franqueza. Manuel, he estado pensando mucho en tu situación y en lo que vi el otro día. Quiero ayudarte, pero no solo con una ayuda económica temporal. Estoy buscando algo que tenga un impacto real en tu vida y en la de tu familia. Manuel lo miró con una mezcla de sorpresa y duda. Señor Montero, no quiero que piense que necesito limosna. Solo quiero ganarme la vida honradamente. Alejandro asintió, comprendiendo el orgullo en sus palabras. No es limosna, Manuel. Es un reconocimiento a tu dedicación y al esfuerzo que has puesto en la empresa durante tantos años. Tú mereces algo más que solo un salario. Estoy considerando implementar programas de ayuda para los empleados de TechVision, algo que brinde oportunidades reales para ti y otros en situaciones similares. Manuel permaneció en silencio, procesando las palabras de su jefe. Alejandro continuó, con la esperanza de que su mensaje fuera claro. Quiero que tengas acceso a servicios de salud de calidad, oportunidades de desarrollo, y que tus hijos tengan la posibilidad de estudiar en buenas escuelas. No se trata de caridad, Manuel. Se trata de justicia. La sinceridad en la voz de Alejandro pareció calar hondo en Manuel, quien finalmente levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una gratitud profunda, pero también algo de escepticismo. Estaba claro que aquel hombre, a pesar de su éxito, no estaba acostumbrado a recibir ayuda desinteresada. Le agradezco, señor Montero. Solo quiero una oportunidad para darles a mis hijos una vida mejor. Alejandro asintió, satisfecho de haber logrado conectar con Manuel de alguna manera. Entonces, eso es exactamente lo que haré, Manuel. Pero no será fácil. Habrá resistencia en la empresa, y puede que incluso yo enfrente problemas. No todos comparten mi visión. Pero estoy decidido a cambiar las cosas, empezando por ti. Al despedirse, Alejandro se sintió renovado. Había tomado una decisión, una que sabía traería cambios importantes a su vida y a su empresa. No se trataba solo de ayudar a Manuel, sino de iniciar un cambio estructural en TechVision, una transformación que quizás cambiaría el rumbo de su empresa para siempre. Esa noche, mientras regresaba a su mansión, Alejandro comenzó a trazar los primeros esbozos de un plan para TechVision. Sabía que algunos ejecutivos no lo entenderían, que otros incluso se opondrían con vehemencia. Pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Había aprendido algo fundamental: el verdadero éxito no se medía solo en números, sino en la capacidad de cambiar vidas y dejar un legado significativo. Así, al día siguiente, Alejandro convocó una reunión especial en la que presentaría sus ideas a los ejecutivos. Había llegado el momento de actuar y de hacer algo realmente trascendental. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal de TechVision, un espacio elegante con paredes de vidrio que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Los ejecutivos y directores de distintas áreas ya estaban sentados alrededor de la gran mesa de caoba, revisando sus agendas y hablando en murmullos, sin imaginar el propósito exacto de la reunión. Alejandro entró con paso firme, su rostro serio y decidido, y todos guardaron silencio. Gracias por estar aquí, comenzó, sin preámbulos. He convocado esta reunión porque quiero discutir algunos cambios importantes en nuestra empresa. Cambios que, estoy seguro, mejorarán la calidad de vida de todos en TechVision, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. Alejandro rara vez organizaba reuniones fuera de la agenda oficial, y era conocido por su pragmatismo y su enfoque en los resultados financieros. La idea de cambios destinados al bienestar de los empleados sonaba, para algunos, como algo fuera de lugar. Sin embargo, Alejandro continuó, desestimando cualquier signo de desconcierto en sus rostros. En los últimos días, he estado reflexionando sobre lo que significa realmente el éxito. No solo para nosotros, los líderes de esta empresa, sino para cada persona que trabaja aquí. Y me he dado cuenta de que hemos estado ignorando un aspecto fundamental: la vida fuera del trabajo, la realidad de nuestros empleados y sus familias. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos directores, especialmente aquellos más veteranos, mostraban expresiones de escepticismo y hasta de desdén. Sin embargo,
Alejandro estaba decidido a continuar, sin importar las opiniones a su alrededor. He visto de cerca las dificultades que enfrentan muchos de nuestros empleados. Personas que han dedicado años a esta empresa, que han trabajado con compromiso y dedicación, pero que aún luchan por cubrir sus necesidades básicas. Esto es inaceptable, y quiero hacer algo al respecto. Estoy proponiendo la creación de un programa de bienestar para los empleados, que incluya beneficios de salud, educación para sus hijos, y apoyo financiero para aquellos que atraviesen situaciones de emergencia. La mención de apoyo financiero provocó una reacción inmediata en algunos ejecutivos. Uno de ellos, Víctor Salazar, el vicepresidente de operaciones, levantó la mano para hablar. Con todo respeto, señor Montero, estas iniciativas suenan bien en teoría, pero son costosas y pueden afectar nuestra rentabilidad. Estamos aquí para generar valor para nuestros accionistas. Invertir en programas sociales puede ser visto como un gasto innecesario. Alejandro lo miró, sabiendo que Víctor no sería fácil de convencer. Era un hombre calculador, con una visión tradicional y orientada únicamente a los números. Sin embargo, Alejandro estaba preparado. Entiendo tu punto, Víctor. Y no quiero poner en riesgo la estabilidad de la empresa. Pero creo que invertir en el bienestar de nuestros empleados es una inversión en la misma sostenibilidad de TechVision. Si nuestros empleados están bien, trabajarán mejor. Y eso se reflejará en la productividad y en los resultados. Víctor no parecía convencido. Con todo respeto, señor Montero, me parece idealista. ¿Cómo podemos asegurar que esto no se convierta en una carga financiera? ¿Qué tipo de precedentes estamos estableciendo si ofrecemos ayudas especiales? ¿Cómo decidiremos quién merece esa ayuda y quién no? Alejandro respiró hondo, consciente de que esta sería una batalla complicada. Sabía que tendría que presentar una estrategia clara para demostrar que sus propuestas eran viables. Precisamente por eso estoy aquí, respondió. Queremos establecer un sistema de méritos, basado en la antigüedad, el rendimiento y las necesidades de cada caso. Estos programas no serán una ayuda sin más, sino un respaldo para quienes han demostrado un compromiso real con la empresa. Una voz diferente se alzó desde el fondo de la sala. Era Marta, directora de Recursos Humanos, quien parecía visiblemente conmovida por las palabras de Alejandro. Creo que esto es algo que la empresa necesita. La rotación de empleados ha aumentado en los últimos años, y muchos de nuestros trabajadores se sienten desmotivados. Darles un respaldo puede cambiar eso. Alejandro agradeció el apoyo silenciosamente. Marta era una de las pocas que compartía su visión, y sabía que su respaldo sería clave para convencer al resto del equipo. Exactamente, Marta. Esto no solo se trata de mejorar las vidas de los empleados, sino de crear un ambiente en el que todos sientan que son valorados, donde no solo trabajen por un sueldo, sino con la certeza de que la empresa los respalda. La reunión se extendió por horas, y Alejandro respondió a cada objeción con argumentos sólidos y un compromiso que incluso él mismo no sabía que tenía. Al final, algunos directivos seguían mostrándose reacios, pero la mayoría comenzó a ver el sentido de sus propuestas. Víctor, sin embargo, se mantuvo firme en su postura y dejó la sala con una expresión dura y fría, sin hacer comentarios. Esa noche, Alejandro se sintió agotado, pero satisfecho. Había plantado la semilla de un cambio real en TechVision. Sabía que no sería fácil y que la resistencia continuaría, pero estaba decidido a luchar por esta visión, por el bien de empleados como Manuel y otros tantos que enfrentaban dificultades cada día. Sin embargo, mientras terminaba de revisar documentos en su oficina, algo llamó su atención. Sobre su escritorio estaba el expediente de Manuel, el cual aún no había devuelto al Departamento de Recursos Humanos. Lo hojeó una vez más, deteniéndose en algunos detalles que había pasado por alto la primera vez. Entre los documentos, encontró una nota escrita a mano, un viejo recorte de periódico y, de repente, una foto desgastada cayó del archivo. Alejandro se inclinó para recogerla, y al verla, sintió un golpe en el pecho. La foto era de una mujer joven, sonriente, con ojos intensos que miraban al horizonte. Alejandro la reconoció al instante, era Sofía, su primer amor. Habían compartido momentos inolvidables en su juventud, y aunque la vida los había separado, aún conservaba recuerdos profundos de ella. Pero, ¿qué hacía esa foto en el expediente de Manuel? La examinó con detenimiento, y entonces se dio cuenta de algo que lo dejó perplejo. Junto a Sofía, había un niño pequeño, con una expresión serena y curiosa. Una sensación de vértigo lo invadió, y su mente empezó a conectar las piezas.
Manuel había mencionado que su madre lo había criado sola, que ella era su única familia. ¿Podía ser Sofía la madre de Manuel? ¿Podía ser aquel niño, su propio hijo? Alejandro se hundió en su asiento, sintiendo que el mundo a su alrededor se tambaleaba. No podía creerlo, y sin embargo, cada detalle parecía confirmar sus peores sospechas. La mujer que había amado en su juventud, aquella a quien había dejado para perseguir sus sueños de éxito, había tenido un hijo, y él nunca lo había sabido. Pasaron varios minutos mientras Alejandro trataba de procesar la información. Era una revelación tan inesperada como desgarradora. Se preguntaba cómo habría sido la vida de Manuel y su madre sin su apoyo, cómo habrían enfrentado las dificultades solos, mientras él seguía adelante sin saber nada. La culpa y el dolor se mezclaron en su interior, formando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Esa noche, Alejandro supo que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de ayudar a un empleado, sino de recuperar el tiempo perdido, de redimir un pasado que nunca se había atrevido a enfrentar. Alejandro pasó el resto de la noche en un torbellino de pensamientos. La revelación de que Manuel podría ser su hijo lo había dejado conmocionado y emocionalmente destrozado. La culpabilidad, el remordimiento y la confusión lo acompañaron hasta el amanecer. Sabía que no podía evitar enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Se preguntaba qué habría sido de Sofía y por qué nunca le había contado sobre Manuel. ¿Acaso había querido protegerlo? ¿O acaso él mismo había sido demasiado ciego para ver lo que tenía frente a él en su juventud? A medida que los primeros rayos de sol iluminaban su oficina, Alejandro se decidió a hablar con Manuel. No podía ignorar lo que había descubierto, pero tampoco quería imponerle la noticia de manera abrupta. Sabía que tendría que abordar el tema con delicadeza y honestidad. A media mañana, Alejandro pidió a su asistente que llamara a Manuel a su oficina. Mientras esperaba, revisaba mentalmente cómo podría iniciar la conversación, buscando las palabras adecuadas que lograran expresar lo que sentía sin abrumarlo. Cuando Manuel llegó, Alejandro notó el cansancio en sus ojos y el ligero nerviosismo que parecía acompañarlo desde su visita anterior. «Señor Montero, ¿me necesitaba?», preguntó Manuel, con un tono de respeto y cautela. Alejandro asintió, invitándolo a sentarse. Durante unos segundos, lo observó en silencio, buscando en sus rasgos aquellos detalles que ahora parecían tan familiares, los mismos ojos oscuros y decididos que recordaba en Sofía. «Manuel, quiero hablar contigo sobre algo importante. Es algo que he descubierto recientemente y que tiene que ver con tu familia». Manuel frunció el ceño, desconcertado. «¿Mi familia, señor?». Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Hace muchos años, conocí a una mujer llamada Sofía. Fue alguien muy importante para mí, pero nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Por razones que no entendí en su momento, nos distanciamos y no volví a saber de ella, hasta ahora». Hizo una pausa, observando la reacción de Manuel. «Ayer, al revisar tu archivo, encontré una foto de Sofía contigo de pequeño». Los ojos de Manuel se abrieron con sorpresa, y su rostro mostró una mezcla de confusión y cautela. Parecía procesar la información lentamente, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. Alejandro continuó, su voz llena de una vulnerabilidad poco común en él. «Manuel, creo que es muy probable que tú seas mi hijo». Las palabras parecieron resonar en la habitación, llenándola de un silencio denso y cargado de tensión. Manuel lo miró, su expresión de asombro dando paso al escepticismo y luego al enojo. «¿Qué está diciendo, señor Montero? ¿Por qué me dice esto ahora?». Alejandro trató de mantener la calma, aunque la reacción de Manuel le dolía profundamente. «Lo sé, Manuel. Es mucho para asimilar. Apenas ayer me di cuenta de esto, y yo no tenía idea. Si lo hubiera sabido antes, créeme que habría hecho algo». Manuel se levantó de la silla, su rostro reflejando una mezcla de furia y dolor. «¿Y ahora quiere ayudarme porque de repente se da cuenta de que podría ser su hijo? ¿Dónde estuvo todo este tiempo, señor Montero? Mi madre luchó sola para cuidarme, para darme todo lo que necesitaba. Nunca nos faltó nada porque ella siempre hizo todo lo posible. No lo necesitamos antes, y no lo necesitamos ahora». Las palabras de Manuel eran como cuchillos para Alejandro, cada una más dolorosa que la anterior. Sabía que no podía culparlo por sentirse así, pero también sentía la necesidad de explicarse. «Tienes razón, Manuel. No estuve ahí, y eso es algo que no puedo cambiar. Pero si estoy aquí hoy, es porque quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Quiero darte lo que no tuve la oportunidad de darte antes».
Manuel lo miró con frialdad, cruzando los brazos. ¿Y cree que puede arreglar todo con dinero? Porque si es así, no quiero nada de usted, señor Montero. Mi madre siempre me enseñó a vivir con dignidad, y eso no lo voy a cambiar. Alejandro se sintió desarmado, sin palabras para responder. Había imaginado que Manuel podría reaccionar con rechazo, pero no estaba preparado para la intensidad de sus palabras. No se trata de dinero, Manuel. Se trata de conocerte, de recuperar el tiempo perdido. Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, no solo como jefe, sino como tu padre, si es que me permite serlo. Manuel se quedó en silencio, mirándolo con una mezcla de incredulidad y tristeza. Parecía debatirse entre el resentimiento y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Señor Montero, usted puede ser mi jefe, pero no creo que pueda ser mi padre. No después de tantos años. Para mí, mi familia siempre fue mi madre y mis hijos. No necesito a nadie más. Alejandro sintió el peso de esas palabras como un golpe, pero no quería rendirse. Sabía que no sería fácil, que tendría que ganarse la confianza de Manuel, si es que algún día lograba hacerlo. Lo entiendo, Manuel. No espero que me aceptes de inmediato. Pero te pido una oportunidad para conocerte, para demostrarte que estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Manuel respiró hondo, mirando hacia la ventana como si buscara una respuesta en el horizonte. Finalmente, con un tono cansado, dijo, no sé si alguna vez podré verlo como algo más que un jefe, señor Montero. Pero le agradezco su honestidad. Al menos ahora entiendo por qué de repente le importa tanto mi situación. Alejandro asintió, aceptando esa pequeña apertura como un avance. Sabía que el camino sería largo y que aún había muchas heridas que sanar, pero estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo. Se despidió de Manuel con un apretón de manos, respetando su espacio y su dolor. Esa breve conexión, aunque tenue, fue suficiente para llenarlo de esperanza. Cuando Manuel salió de su oficina, Alejandro se quedó contemplando el espacio vacío, reflexionando sobre el giro inesperado que había tomado su vida. Había construido un imperio, pero ahora se daba cuenta de que, sin su familia, su éxito estaba vacío. Decidido a reparar el pasado y construir un nuevo vínculo con Manuel, Alejandro se prometió no rendirse. Sabía que tendría que ganarse la confianza de su hijo con acciones, no solo con palabras. Y con ese propósito en mente, Alejandro comenzó a planear un futuro en el que, finalmente, pudieran reconocerse como padre e hijo, aunque eso implicara superar el dolor de los años perdidos. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable para Alejandro. Sabía que no podía simplemente acercarse a Manuel y esperar que lo aceptara de inmediato como padre. La relación tendría que desarrollarse poco a poco, sin presiones, dejando que las acciones hablaran más que las palabras. Al mismo tiempo, Alejandro estaba determinado a poner en marcha el programa de bienestar para los empleados de TechVision, lo cual era, en su mente, otra forma de demostrarle a Manuel que estaba comprometido no solo con él, sino con todos aquellos en situaciones similares. La implementación de su plan comenzó con una serie de cambios internos en la estructura de TechVision. Alejandro solicitó que se asignaran recursos para desarrollar programas de ayuda que incluyeran atención médica integral para los empleados y sus familias, oportunidades de becas para los hijos de aquellos con mejores desempeños y hasta la posibilidad de apoyo financiero para emergencias. Sin embargo, estos cambios no fueron bien recibidos por todos, especialmente por algunos miembros del consejo directivo, quienes estaban preocupados por el impacto en la rentabilidad de la empresa. Entre ellos, Víctor Salazar se destacaba como el opositor más fuerte. Durante una reunión con Alejandro y otros ejecutivos, expresó sus dudas de manera abierta. Señor Montero, respeto su visión, pero debo insistir en que esta dirección no es la adecuada para la empresa. Invertir en estos programas podría comprometer nuestros márgenes de ganancia y, a largo plazo, afectar la percepción de nuestros inversionistas. Alejandro mantuvo la calma, pero su determinación era evidente. Víctor, entiendo tus preocupaciones, pero estoy convencido de que una empresa solo puede prosperar verdaderamente si se preocupa por el bienestar de su gente. ¿De qué sirve nuestro éxito si ignoramos las dificultades de quienes construyen este imperio día tras día? Víctor lo miró con una mezcla de escepticismo y algo más oscuro. Había trabajado en TechVision casi tanto tiempo como Alejandro y siempre había valorado la eficiencia y los beneficios económicos sobre cualquier otra cosa. Con el debido respeto, Alejandro, tus ideas pueden parecer nobles, pero no están alineadas con el modelo de negocio.
Los empleados están aquí para cumplir con sus obligaciones, y nuestra responsabilidad es hacia los accionistas. Alejandro sintió una chispa de enojo ante la respuesta fría de Víctor, pero decidió tomar un enfoque estratégico en lugar de confrontarlo directamente. Nuestra responsabilidad es con todos, Víctor. Los empleados, los accionistas y la comunidad. Creo que podemos encontrar un equilibrio que mantenga nuestros objetivos financieros mientras cuidamos de nuestra gente. Y confío en que, con el tiempo, verás los beneficios de este cambio. Sin embargo, en el fondo, Alejandro sabía que convencer a alguien como Víctor no sería fácil. Para él, estas iniciativas eran solo distracciones innecesarias y, sin duda, haría lo posible para obstaculizarlas. Pero Alejandro estaba preparado para enfrentar cualquier resistencia, impulsado por su nueva visión para la empresa y por el deseo de hacer una diferencia real en la vida de personas como Manuel. El siguiente paso en su plan fue anunciar oficialmente el programa de bienestar a todos los empleados de TechVision. Alejandro decidió hacerlo en una reunión general, en el auditorio de la empresa, donde reuniría a los trabajadores de todas las áreas. Quería que escucharan directamente de él, y no de rumores o memorandos impersonales. Al presentarse frente a la audiencia, pudo notar las expresiones de sorpresa y curiosidad en los rostros de sus empleados. Muchos no estaban acostumbrados a ver al mismo Alejandro Monteiro, el magnate distante, acercarse con un mensaje personal. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy, comenzó, proyectando una sonrisa cálida y sincera. Sé que algunos de ustedes han escuchado sobre los cambios que estamos implementando, y quiero ser el primero en contarles lo que he planeado para todos ustedes, para sus familias y para el futuro de TechVision. Alejandro detalló los beneficios que el programa ofrecería, incluyendo la atención médica, el apoyo financiero y las oportunidades educativas para los hijos de los empleados. Mientras hablaba, notó cómo las expresiones de algunos empleados se suavizaban, y otros parecían emocionarse. La audiencia lo escuchaba atentamente, captando cada palabra con interés. Por primera vez en años, Alejandro sentía que realmente conectaba con las personas que componían su empresa. Al final de su discurso, Alejandro hizo una pausa, mirando a todos con una intensidad inusual. Quiero que sepan que esto no es solo un beneficio más, sino una muestra de nuestro compromiso hacia ustedes. Todos aquí, desde el primero hasta el último, son parte de TechVision. Ustedes son quienes hacen posible el éxito de esta empresa, y quiero asegurarme de que cada uno de ustedes y sus familias reciban el apoyo que merecen. La respuesta fue inmediata y cálida. Alejandro percibió cómo el ambiente en el auditorio se llenaba de aplausos, y se sintió satisfecho de haber dado ese paso. Sabía que estos cambios no resolverían todo de la noche a la mañana, pero al menos era un comienzo, una muestra tangible de que estaba comprometido con su gente. Al final del evento, varios empleados se acercaron para agradecerle, y entre ellos estaba Manuel. Manuel parecía reservado, pero en sus ojos se notaba una pequeña chispa de aprecio que no había estado allí antes. Alejandro lo saludó con un asentimiento, sin presionarlo, entendiendo que aún había una barrera entre ellos que no desaparecería tan fácilmente. Sin embargo, lo que Manuel dijo a continuación sorprendió a Alejandro. Gracias, por esto, murmuró Manuel, sin mirarlo directamente a los ojos. Supongo que es un buen comienzo. Alejandro asintió, reconociendo el esfuerzo de Manuel por expresar sus emociones. Es solo el inicio, Manuel. Pero estoy decidido a que sea algo real, algo duradero. Y si en algún momento necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Manuel asintió en silencio y se alejó, dejándolo con una sensación de esperanza. Aunque el camino seguía siendo incierto, Alejandro sentía que finalmente había comenzado a construir un puente entre ellos, uno que con el tiempo, y con paciencia, podría llevarlos a una verdadera reconciliación. Sin embargo, mientras observaba a sus empleados dispersarse, Alejandro no podía ignorar la inquietud que le producía la resistencia de Víctor Salazar. Sabía que Víctor no se quedaría de brazos cruzados, y que probablemente buscaría maneras de debilitar su liderazgo o incluso hacer que el programa de bienestar fracasara. Alejandro comprendía que, en su intento de cambiar TechVision, también estaba poniendo en juego su posición y su reputación. Pero estaba dispuesto a asumir el riesgo. A medida que los días pasaban, Alejandro continuaba supervisando personalmente la implementación del programa de bienestar en TechVision. Sin embargo, no todo iba tan bien como esperaba. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de la empresa, susurrados por algunos empleados que se sentían confundidos o escépticos respecto a los nuevos beneficios. Al mismo tiempo,
Alejandro notaba señales de sabotaje en algunas de las áreas clave del proyecto. Los retrasos y las confusiones administrativas no parecían ser coincidencias, y Alejandro sospechaba que Víctor Salazar estaba detrás de todo esto. Finalmente, en una tarde tensa y lluviosa, Alejandro decidió enfrentar a Víctor. Lo convocó a su oficina y, al entrar, Víctor lo saludó con una sonrisa superficial y un aire de formalidad distante. Alejandro lo miró en silencio por un momento, tomando en cuenta el largo tiempo que habían trabajado juntos y la compleja historia que compartían en la empresa. Sin embargo, sabía que debía ser directo. Víctor, sé que no estás de acuerdo con las decisiones que he tomado recientemente respecto al programa de bienestar, comenzó Alejandro, con un tono controlado. Pero quiero que sepas que esto no es negociable. Estos cambios son para el beneficio de todos en TechVision. Víctor, con su actitud desafiante, cruzó los brazos y se apoyó contra la silla. Alejandro, todos sabemos que eres el fundador de esta empresa y tienes la última palabra, pero mi deber es pensar en la rentabilidad y en nuestros accionistas. Estos beneficios pueden sonar bien, pero son riesgosos para la estabilidad de TechVision. Alejandro lo observó con firmeza, sin perder la calma. Ese es el problema, Víctor. Solo piensas en los números y en los accionistas. Pero, ¿qué hay de las personas que hacen posible nuestro éxito cada día? Los empleados son el alma de esta empresa, y mi compromiso es con ellos también. No podemos prosperar como empresa si no cuidamos de quienes nos sostienen. Víctor soltó una risa sarcástica. ¿Desde cuándo te has vuelto tan altruista, Alejandro? Esto no parece propio de ti. Si te soy honesto, creo que todo este programa de bienestar no es más que un intento de limpiar tu conciencia, especialmente después de que descubriste que Manuel es tu hijo. Las palabras de Víctor fueron como un golpe inesperado, dejando a Alejandro sin aliento por un instante. Estaba claro que Víctor había descubierto su secreto, y la manera en que lo usaba como arma era fría y calculada. Alejandro respiró hondo, tratando de mantener el control. No tienes idea de lo que estás diciendo, Víctor. No se trata solo de Manuel. Se trata de hacer lo correcto para todos aquí. Pero Víctor, viendo una oportunidad para desestabilizarlo, presionó aún más. Alejandro, he trabajado contigo durante años. Te conozco bien, y sé que nunca habrías considerado esto si no fuera porque te afecta personalmente. Y eso no es liderazgo, eso es sentimentalismo. Esta empresa necesita a alguien que piense con la cabeza, no con el corazón. Alejandro sintió una mezcla de ira y desilusión. Las palabras de Víctor revelaban un desprecio profundo, no solo hacia sus empleados, sino hacia el propio Alejandro y su capacidad de cambiar. Quizás estás en lo correcto, Víctor. Quizás antes solo pensaba en el negocio y en el éxito personal. Pero las personas cambian, y he aprendido que mi responsabilidad no es solo hacia los accionistas, sino hacia todos aquí. Y eso incluye a Manuel. Víctor lo miró con frialdad, comprendiendo que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Entonces estás dispuesto a arriesgar todo, ¿verdad? Muy bien. Si insistes en continuar con este programa, tendrás que asumir las consecuencias. Algunos accionistas están preocupados por la dirección que está tomando la empresa, y yo he estado en conversaciones con ellos. No todos confían en esta nueva visión tuya. La amenaza era clara. Víctor estaba dispuesto a poner en peligro la estabilidad de TechVision e incluso el puesto de Alejandro para detener los cambios. Alejandro sabía que esta era una jugada peligrosa, pero también sabía que no podía retroceder. Con una mirada decidida, dijo, si los accionistas quieren discutir el rumbo de la empresa, que lo hagan. Pero no voy a ceder. Estos cambios son necesarios, y estoy dispuesto a defenderlos hasta el final. La confrontación quedó en el aire, tensa e irresuelta, cuando Víctor abandonó la oficina de Alejandro con una expresión de frialdad absoluta. Alejandro sabía que esta era solo la primera batalla y que el conflicto con Víctor y los accionistas sería largo y difícil. Al día siguiente, los rumores sobre las dudas de los accionistas comenzaron a circular por toda la empresa, generando nerviosismo entre los empleados. Alejandro sintió el peso de la presión, y aunque se mantuvo firme en sus decisiones, sabía que el programa de bienestar podría peligrar si no contaba con el apoyo suficiente. Fue en ese momento que Manuel decidió hablar con él. Manuel apareció en la oficina de Alejandro, visiblemente preocupado, pero también mostrando una nueva determinación en su mirada. Señor Montero, he escuchado lo que está pasando. Sé que algunos están en contra de este programa, pero quiero que sepa que muchos de nosotros lo valoramos y lo apoyamos. Mis compañeros y yo hemos hablado,
y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para demostrar que estos cambios son importantes para nosotros. Alejandro lo miró, sorprendido y conmovido por las palabras de Manuel. Era la primera vez que veía una verdadera muestra de apoyo de su parte, y comprendió que este era un pequeño paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Gracias, Manuel. Esto significa mucho para mí. No te imaginas cuánto. Manuel asintió, bajando la mirada un momento antes de agregar: mi madre siempre me enseñó que, cuando alguien hace algo bueno por los demás, merece que lo apoyemos. Y aunque no sé si algún día pueda verte como mi padre, sí puedo respetarte como alguien que está intentando hacer las cosas bien. Las palabras de Manuel calaron profundo en Alejandro, quien sintió una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, Manuel. Eso es todo lo que puedo pedir en este momento. Impulsado por este apoyo inesperado, Alejandro se propuso fortalecer el respaldo a su proyecto. Convocó una reunión con los empleados, alentándolos a expresar su opinión sobre el programa de bienestar. Decenas de empleados se acercaron a contar sus propias historias, hablando de las dificultades que enfrentaban y de cómo los cambios propuestos podrían mejorar sus vidas. Alejandro notó que muchos de ellos compartían experiencias similares a las de Manuel: madres solteras, padres que trabajaban dobles turnos para mantener a sus hijos, empleados que luchaban por pagar la educación o los medicamentos de sus seres queridos. La voz de cada uno de ellos se convirtió en una poderosa defensa del programa, y Alejandro supo que estas historias serían el mejor argumento para enfrentar a Víctor y a los accionistas. Con el apoyo de sus empleados, se preparó para la siguiente reunión del consejo directivo, convencido de que esta vez nadie podría ignorar las necesidades reales de quienes hacían posible TechVision cada día. Alejandro sabía que la batalla no había terminado, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final. Con el apoyo de sus empleados y, especialmente, con el apoyo de Manuel, estaba decidido a demostrar que el éxito de una empresa no se mide solo en números, sino en la vida de las personas que la conforman. El día de la reunión con el consejo directivo llegó, y Alejandro se preparó para enfrentar lo que sabía que sería uno de los momentos más importantes de su vida. El salón estaba lleno de accionistas y miembros del consejo, entre ellos Víctor, quien mantenía una expresión calculada y fría. Alejandro había preparado una presentación detallada, con cifras, estadísticas y proyecciones de cómo el programa de bienestar impactaría de manera positiva en la empresa a largo plazo. Pero más allá de los números, su intención era hablar desde el corazón y hacerles ver a todos que este cambio era necesario. Gracias por estar aquí hoy, comenzó Alejandro, su voz proyectando una calma determinada. Sé que algunos de ustedes tienen dudas sobre los recientes cambios que he propuesto en TechVision, y quiero abordar esas preocupaciones de manera abierta y transparente. Alejandro avanzó en su presentación, explicando cómo el programa de bienestar no solo mejoraría la calidad de vida de los empleados, sino que también aumentaría la lealtad y la productividad a largo plazo. Sin embargo, a medida que hablaba, observaba la cara de algunos accionistas, quienes parecían más interesados en las ganancias inmediatas que en el bienestar de los empleados. Cuando terminó de exponer, Víctor tomó la palabra, y Alejandro supo que se avecinaba el momento más tenso de la reunión. Señor Montero, comenzó Víctor con voz firme, con todo respeto, debo señalar que estos cambios son riesgosos. La prioridad de una empresa como TechVision siempre ha sido mantener altos márgenes de rentabilidad. Invertir en un programa de bienestar es una distracción costosa que no garantiza retorno alguno. Alejandro mantuvo la calma, pero su voz reflejaba una intensidad que hizo que todos en la sala prestaran atención. Sé que puede parecer arriesgado, Víctor, pero un negocio no se construye solo con márgenes de ganancia. Las empresas son más fuertes cuando sus empleados están comprometidos y se sienten valorados. No estamos hablando de gastos, sino de inversiones en las personas que hacen posible el éxito de TechVision. Víctor no se dejó impresionar y continuó. Aún así, la realidad es que nuestros accionistas han expresado su preocupación. Muchos de ellos han invertido esperando resultados concretos, no idealismos. Alejandro sabía que este era el momento de tomar un riesgo. Tomó una respiración profunda y dijo: de acuerdo. Hablemos entonces de resultados concretos. Permítanme presentarles a algunas personas cuya vida ha cambiado gracias a TechVision. Con un gesto, Alejandro indicó la entrada al equipo técnico, y las puertas de la sala se abrieron para dar paso a un grupo de empleados que había invitado a la reunión, entre ellos Manuel. Cada uno de ellos representaba diferentes áreas de la empresa y estaba dispuesto a contar su historia. Las miradas sorprendidas de los accionistas se posaron en los empleados, que nerviosos pero decididos,
tomaron asiento frente a ellos. El primero en hablar fue un técnico de producción que llevaba casi 15 años en la empresa. Con voz temblorosa, explicó cómo el programa le había permitido llevar a su hija al hospital para una cirugía costosa que antes no podía costear. Luego, una madre soltera contó cómo el acceso a la educación para sus hijos le había dado una esperanza que nunca había creído posible. Finalmente, Manuel se levantó, y Alejandro sintió una mezcla de orgullo y tensión al verlo enfrentar a los accionistas. Manuel, con su habitual humildad y sinceridad, comenzó a hablar. Yo llevo casi una década trabajando en TechVision. Mi vida ha sido difícil, pero siempre me he esforzado por hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Este programa de bienestar es más que un simple beneficio. Para muchos de nosotros, significa poder mirar al futuro con menos miedo, con la esperanza de que nuestras familias también tengan una oportunidad de vivir mejor. Los accionistas y el consejo guardaron silencio, y Alejandro aprovechó el momento para intervenir. Esto es lo que realmente significa tener éxito como empresa. Estos hombres y mujeres dan todo lo que tienen por TechVision, y ahora es nuestra responsabilidad retribuirles. La emotividad del momento parecía haber impactado a muchos de los presentes. Sin embargo, Víctor, imperturbable, aprovechó la oportunidad para lanzar su último golpe. Si me permiten hablar con franqueza, creo que Alejandro está demasiado involucrado emocionalmente en esto, especialmente debido a su relación personal con Manuel. Hizo una pausa, buscando la reacción del resto del consejo. No podemos permitir que las decisiones de la empresa se basen en cuestiones personales. Alejandro sintió que un frío invadía la sala. Las miradas se volvieron hacia él y hacia Manuel, quien se tensó al escuchar que su vida personal estaba siendo expuesta de esa manera. Alejandro supo que no podía permitir que Víctor utilizara su relación con Manuel como un arma para desacreditar sus decisiones. Es cierto, dijo Alejandro con calma, mirando a Víctor directamente. Hace poco descubrí que Manuel es mi hijo, y créanme que no fue fácil para ninguno de nosotros. Pero esto no cambia los hechos. Mi compromiso con el bienestar de nuestros empleados no se trata solo de él, sino de todos los que forman parte de esta empresa. Si algunos de ustedes consideran que actuar con empatía y justicia es un error, entonces quizá deban reconsiderar lo que significa realmente ser parte de TechVision. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. La sinceridad de Alejandro había dejado a todos sin palabras, y las expresiones de algunos accionistas comenzaron a suavizarse. Lentamente, uno de los miembros más veteranos del consejo, un hombre de cabello gris y rostro sereno, tomó la palabra. Señor Montero, debo decir que al principio no entendía su propuesta. Pero al escuchar las historias de estos empleados, veo que hay algo más profundo aquí. Entiendo que el éxito de una empresa no se mide solo en ganancias, sino en su capacidad de impactar positivamente la vida de las personas. Creo que lo que está proponiendo merece nuestra consideración. Otros miembros del consejo comenzaron a asentir, y Alejandro sintió una oleada de alivio. Poco a poco, el apoyo fue creciendo entre los accionistas, quienes empezaron a reconocer que el programa de bienestar podía ser una oportunidad para diferenciar a TechVision en el mercado, atrayendo talento y lealtad. Víctor, notando que la situación escapaba de su control, guardó silencio, con el rostro endurecido por la derrota. Alejandro supo que había ganado una batalla importante, pero también que la relación con Víctor nunca sería la misma. Sin embargo, había logrado el objetivo que tanto anhelaba. El consejo aprobó el programa de bienestar, y TechVision daría un paso audaz hacia una nueva era de justicia y empatía. Al final de la reunión, Manuel se acercó a Alejandro. Lo miró a los ojos y, aunque su expresión seguía siendo seria, había en ella una leve señal de reconocimiento. Gracias, dijo Manuel en voz baja. Gracias por no rendirte. Alejandro sonrió, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Gracias a ti, Manuel. Esto no habría sido posible sin ti. Manuel asintió, y aunque no hubo más palabras entre ellos, ambos comprendieron que ese momento marcaba el inicio de una nueva relación, una que no solo estaría construida sobre un vínculo de sangre, sino sobre el respeto y la confianza mutua. La victoria de Alejandro no era solo profesional. Era, sobre todo, un triunfo personal y emocional que representaba la oportunidad de redimir su pasado y construir un futuro más justo para todos en TechVision. Con el programa de bienestar aprobado, Alejandro y su equipo trabajaron incansablemente en la implementación de cada beneficio. Para los empleados de TechVision, la noticia fue como un rayo de esperanza. Familias enteras comenzaron a experimentar los cambios.
acceso a servicios de salud, apoyo para la educación de sus hijos, y programas de asistencia para enfrentar emergencias personales. En la sede de la empresa, los rostros de los empleados reflejaban una mezcla de gratitud y renovada motivación, y Alejandro pudo ver cómo TechVision empezaba a transformarse en algo más que un lugar de trabajo. Se estaba convirtiendo en una verdadera comunidad. A medida que avanzaban los meses, Alejandro notó que el ambiente en la empresa había cambiado notablemente. Los empleados ahora lo miraban de una manera diferente, con respeto, pero también con afecto y admiración. Ya no era solo el distante fundador y líder, había logrado una conexión humana con su equipo, algo que nunca imaginó posible en sus primeros años de éxito. Uno de los cambios más notables fue en Manuel, quien había aceptado ser parte del comité de empleados encargado de supervisar la implementación de los beneficios. Aunque al principio dudó en asumir esa responsabilidad, Alejandro le insistió en que era la persona adecuada para el puesto. Manuel, con el tiempo, aceptó el reto y, para sorpresa de todos, mostró una habilidad natural para comprender las necesidades de sus compañeros y coordinar los recursos disponibles. El rol de Manuel en el comité le permitió ganar la confianza y el respeto de muchos, y fue así como otros empleados comenzaron a verlo como una figura de liderazgo. En cada reunión, su voz se escuchaba con atención, y sus sugerencias eran tomadas en cuenta. Alejandro observaba con orgullo y satisfacción el crecimiento de Manuel, quien no solo se destacaba como un empleado comprometido, sino como un líder innato. Sin embargo, Alejandro también se dio cuenta de que, a pesar de la cercanía que había surgido entre ellos, aún existía una distancia emocional. Manuel seguía siendo reservado, manteniendo siempre un límite entre la relación profesional y cualquier intento de Alejandro por acercarse a él como padre. Alejandro comprendía que la herida de tantos años de ausencia no sanaría de la noche a la mañana, y decidió respetar el tiempo y el espacio de Manuel. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los informes del programa en su oficina, recibió una visita inesperada. Manuel apareció en la puerta, con un sobre en la mano y una expresión seria. Alejandro lo invitó a pasar y notó que Manuel parecía nervioso, como si estuviera a punto de decir algo importante. Señor Montero, comenzó Manuel, aún formal en su trato, quería agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, por todos en la empresa y, bueno, por mí también. Hizo una pausa, mirando el sobre entre sus manos. Hay algo que necesito compartir con usted. Alejandro lo observó con interés, sin saber qué esperar. Manuel le entregó el sobre, y mientras Alejandro lo abría, Manuel continuó hablando. Es una carta que mi madre me dio hace muchos años, antes de morir. Me dijo que solo debía leerla cuando sintiera que estaba listo para saber la verdad. Alejandro sacó la carta del sobre y comenzó a leerla. La letra de Sofía era inconfundible, y cada palabra parecía transportarlo a otro tiempo. En la carta, Sofía le contaba a Manuel la historia de su relación con Alejandro, cómo habían compartido sueños y cómo sus caminos se separaron cuando él decidió perseguir su carrera. Explicaba que nunca le reveló a Alejandro que estaba embarazada porque no quería ser una carga para él, pero también porque deseaba que Manuel creciera con un sentido de dignidad y autosuficiencia. Le confesaba a Manuel que, aunque su vida no fue fácil, siempre lo amó profundamente y lo crió con el orgullo de haber tenido un hijo del hombre que una vez amó. Alejandro terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Era una mezcla de tristeza, gratitud y profundo arrepentimiento. Ahora entendía el sacrificio de Sofía, la razón por la cual nunca supo de Manuel hasta ahora, y la fuerza de la mujer que había criado a su hijo con tanto amor y valentía. Miró a Manuel, quien lo observaba en silencio, y por primera vez, sintió que entre ellos surgía una comprensión genuina. Tu madre fue una mujer increíble, Manuel, dijo Alejandro con voz entrecortada. No puedo imaginar todo lo que tuvo que enfrentar sola, y lamento profundamente no haber estado ahí para ella, ni para ti. Manuel asintió, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Sí, lo fue. Y aunque siempre fue fuerte, también sé que tenía un dolor que guardaba en silencio. Ahora entiendo que no es tu culpa, y que ella solo quería protegernos a ambos. Ambos hombres permanecieron en silencio, dejando que la verdad de la carta llenara el espacio. Alejandro sintió que, finalmente, había alcanzado un punto de reconciliación, no solo con Manuel, sino también con el recuerdo de Sofía. Aunque nunca podría cambiar el pasado, sentía que esa carta le daba una segunda oportunidad para construir un lazo con su hijo. Después de un rato, Manuel rompió el silencio. Creo que, tal vez, podamos comenzar de nuevo. No estoy seguro de cómo se supone que funcione esto, pero estoy dispuesto a intentarlo.
Alejandro sonrió, sintiendo una calidez indescriptible en su interior. Eso es todo lo que puedo pedir, Manuel. Gracias por darme esta oportunidad. A partir de ese momento, la relación entre Alejandro y Manuel comenzó a evolucionar de una manera más natural. No se trataban como padre e hijo en el sentido tradicional, pero compartían momentos juntos, a veces compartiendo historias de Sofía, o hablando de sus planes para el futuro. Alejandro descubrió que Manuel tenía una pasión genuina por el bienestar de los empleados y empezó a considerar la posibilidad de darle un rol más activo en la empresa. El siguiente paso fue formalizar el programa de bienestar a través de una fundación. Alejandro decidió nombrar la Fundación Sofía Rodríguez, en honor a la madre de Manuel y su legado. La fundación estaría dedicada a apoyar no solo a los empleados de TechVision, sino a comunidades de bajos recursos que necesitaban acceso a educación, salud y desarrollo profesional. Alejandro pidió a Manuel que liderara la fundación, confiando en su capacidad para entender y conectar con las personas a nivel personal. Para Manuel, el ofrecimiento fue un honor y una responsabilidad que aceptó con gratitud. Sabía que la fundación no solo era una forma de ayudar a otros, sino también una manera de honrar la memoria de su madre. Además, trabajar junto a Alejandro en este proyecto le permitía fortalecer el vínculo que habían empezado a construir. Con el paso del tiempo, la Fundación Sofía Rodríguez creció, y TechVision se convirtió en una empresa modelo, reconocida no solo por su innovación, sino también por su compromiso con el bienestar de sus empleados y su impacto positivo en la comunidad. Alejandro y Manuel, aunque habían empezado tarde a conocerse, lograron construir una relación sólida basada en el respeto y la comprensión. La historia de Alejandro y Manuel no era solo la de una empresa que se transformó, sino la de dos hombres que, a través del perdón y la reconciliación, encontraron una segunda oportunidad para ser una verdadera familia. Con el paso de los años, la Fundación Sofía Rodríguez se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas. La labor de Alejandro y Manuel trascendió las fronteras de TechVision, llegando a impactar a comunidades enteras en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida. Alejandro había dedicado su vida a construir un imperio, pero en ese tiempo había descubierto algo aún más significativo: el poder de transformar vidas. Manuel, por su parte, se había convertido en el rostro visible y el corazón de la fundación. Con el mismo compromiso y humildad que lo habían caracterizado como empleado, dirigía los proyectos de la fundación con una visión clara y genuina. Gracias a él, la Fundación Sofía Rodríguez no solo brindaba apoyo financiero, sino también programas de capacitación y desarrollo personal, otorgando a jóvenes la oportunidad de estudiar y a adultos la posibilidad de mejorar sus habilidades laborales. En cada rincón de la fundación, el espíritu de Sofía, la madre que había criado a Manuel con tanto esfuerzo y amor, parecía estar presente. Alejandro observaba orgulloso cómo Manuel se convertía en un verdadero líder. Aunque seguía siendo reservado en cuanto a su relación personal, en el ámbito profesional Manuel no tenía miedo de expresar sus ideas y luchar por ellas. Había ganado la confianza de todos los que trabajaban en la fundación y en TechVision, y su voz era respetada tanto como la de Alejandro. Cada logro de la fundación era un tributo a Sofía y al esfuerzo silencioso que había hecho por su hijo, y ambos, Alejandro y Manuel, estaban conscientes de la magnitud de ese legado. Una tarde, después de una reunión en la que se discutieron nuevas iniciativas para expandir la fundación, Alejandro invitó a Manuel a cenar. No era algo común entre ellos, y Manuel aceptó con una mezcla de curiosidad y aprecio. Aquella noche, sentados en un restaurante acogedor y familiar, ambos compartieron momentos de honestidad y reflexión. «¿Sabes?», dijo Alejandro, dejando su copa sobre la mesa, «cuando empecé esta empresa, pensé que el éxito se medía en números y logros. Pero hoy, mirando todo lo que hemos construido juntos, me doy cuenta de que el verdadero éxito es poder impactar la vida de las personas, es encontrar una familia en medio del camino, aunque llegue tarde». Manuel lo escuchó en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía que aquella confesión venía desde lo más profundo del corazón de Alejandro, y sentía que, por primera vez, podía ver al hombre más allá del magnate, al padre que había aprendido de sus errores y buscaba redimirse. «Creo que mamá estaría orgullosa de lo que hemos hecho», respondió Manuel con una sonrisa serena. Ella siempre quiso ayudar a los demás, incluso cuando no tenía mucho. Y ahora, su nombre significa esperanza para muchas personas. Eso es algo que nunca imaginé. Alejandro asintió, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Sofía fue una mujer increíble. Me arrepiento de no haber estado ahí para ella, pero creo que, en su honor,
estamos haciendo lo correcto. Cada paso que damos es una manera de honrar su memoria y de construir algo que perdure. La cena continuó entre risas y recuerdos, y ambos compartieron historias, algunas de Sofía, otras de sus propios caminos separados. Alejandro se sentía finalmente en paz, sabiendo que había logrado reconstruir la relación con Manuel, y que, aunque los años perdidos nunca regresarían, habían encontrado una manera de seguir adelante. Pasaron los años, y el legado de la Fundación Sofía Rodríguez continuó creciendo. Alejandro, ya mayor, decidió retirarse de sus funciones en TechVision y dejar la empresa en manos de Manuel. En un evento especial, con empleados, accionistas y la comunidad reunida, Alejandro anunció su retiro y presentó a Manuel como el nuevo líder de la empresa. Hoy dejo en manos de mi hijo no solo TechVision, sino un legado que espero siga transformando vidas. Manuel no solo es un hombre capaz y comprometido, sino también alguien que entiende lo que significa el verdadero éxito. Confío en que, bajo su liderazgo, TechVision continuará creciendo y siendo una fuerza de cambio positivo en el mundo. Los aplausos llenaron el salón, y Alejandro sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Había luchado toda su vida por construir algo grandioso, y ahora dejaba todo en manos de Manuel, confiando en que él sabría honrar ese legado. Después del evento, Manuel y Alejandro tuvieron una última conversación en privado. Alejandro lo miró a los ojos y, con una mano en su hombro, le dijo: «Gracias por darme una segunda oportunidad. No sabes cuánto significa para mí». Manuel, conmovido, asintió y le respondió: «Gracias a ti, papá, por enseñarme que siempre se puede cambiar, que nunca es tarde para empezar de nuevo». Ambos hombres compartieron un abrazo que sellaba no solo una relación de padre e hijo, sino un pacto silencioso de seguir adelante y mantener vivo el espíritu de Sofía en todo lo que hacían. La historia de Alejandro y Manuel se había convertido en un testimonio de amor, perdón y redención. Con el tiempo, TechVision y la Fundación Sofía Rodríguez fueron reconocidas en todo el mundo como un ejemplo de liderazgo con propósito, y Manuel, con el recuerdo de su madre y la enseñanza de su padre, lideró ambas instituciones con una visión de esperanza y compasión. Así, la vida de Alejandro Monteiro y Manuel Rodríguez se unió en un viaje que había comenzado en el dolor, pero que encontró su destino en la reconciliación y en un legado que trascendería generaciones. Juntos, demostraron que el verdadero éxito no está en la riqueza material, sino en la capacidad de construir un mundo mejor para quienes vienen detrás.